Bienvenidos a este espacio de reencuentro con nuestra identidad. Hoy, el papel moneda que pasa por nuestras manos deja de ser solo un valor económico para convertirse en un libro abierto. Desde los micrófonos de Zafiro Radio Online, iniciamos este recorrido titulado La historia en tus manos. Cada vez que sacas un billete de 10 o de 200 bolivianos, no solo llevas economía, llevas sangre, sudor y sueños de libertad. Hoy vamos a desenterrar las trayectorias de gigantes. Cecilio Guzmán de Rojas, el maestro del indigenismo boliviano. Cecilio Guzmán de Rojas, 1899 a 1950, no solo fue un pintor, fue el arquitecto de una nueva identidad visual para Bolivia. En una época en que el arte miraba obsesivamente hacia Europa, él decidió bajar la mirada hacia la tierra, los cerros y sobre todo hacia el rostro del indígena boliviano. Primeros años y formación. Nacido el 24 de octubre de 1899 en Potosí, una ciudad cargada de historia colonial y contrastes sociales, Guzmán de Rojas creció rodeado de la estética barroca y la dureza del paisaje andino. Inicios. Comenzó sus estudios en su ciudad natal y pronto mostró un talento excepcional. Salto a Europa. Gracias a una beca, viajó a España para estudiar en la prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Allí fue discípulo de maestros como Julio Romero de Torres. Influencias. Si bien absorbió las técnicas del modernismo y el simbolismo europeo, su estancia en el extranjero solo sirvió para reafirmar su deseo de retratar su propia realidad. El retorno y la revolución del indigenismo. A su regreso a Bolivia, en 1929, Guzmán de Rojas rompió con el academicismo tradicional. Se convirtió en el líder del movimiento indigenista, una corriente que buscaba dignificar la figura del nativo andino a través del arte. Estética. Su estilo se caracteriza por líneas estilizadas, figuras alargadas y una paleta de colores que evoca la tierra y el cielo del altiplano. Obras icónicas. Cuadros como El triunfo de la naturaleza y Cristo Aymara son ejemplos de cómo fusionó la mística religiosa con la fisonomía indígena. La Guerra del Chaco. El arte como testimonio. Uno de los periodos más oscuros y transformadores de su vida fue su participación en la Guerra del Chaco, 1932 a 1935, contra Paraguay. Como soldado y artista, documentó el horror y la desolación del conflicto. Su obra cambió drásticamente en el frente. El indigenismo lírico dio paso a un realismo crudo que denunciaba el sufrimiento del soldado boliviano en las arenas del Chaco. Logros y legado institucional. Guzmán de Rojas no solo se limitó al lienzo, fue un gestor cultural fundamental para Bolivia. Director de la Academia de Bellas Artes, desde donde impulsó nuevas metodologías de enseñanza. Director General de Bellas Artes, cargo desde el cual promovió la conservación del patrimonio artístico boliviano. Innovador técnico. Experimentó con el rescate de técnicas antiguas y la creación de nuevos pigmentos.
Un final trágico. A pesar de su éxito y reconocimiento internacional, Guzmán de Rojas luchó contra crisis depresivas. El 14 de febrero de 1950, decidió terminar con su vida en el Valle de Yojeta, en La Paz. Su partida dejó un vacío inmenso, pero su influencia perdura en cada generación de artistas bolivianos que busca entender la identidad nacional. Resumen de su impacto. Ámbito, aporte principal. Estético. Creó una iconografía propia para el mundo andino, elevando al indígena a sujeto heroico. Social. Visibilizó a las clases oprimidas a través de un arte con carga política y social. Técnico. Introdujo el modernismo y el simbolismo en la pintura boliviana contemporánea. La participación de Cecilio Guzmán de Rojas en la Guerra del Chaco, 1932 a 1935, no fue solo un deber civil, sino el catalizador que transformó su arte de un romanticismo estilizado a un expresionismo desgarrador. Mientras que otros artistas intentaban idealizar el conflicto desde la distancia, Cecilio vivió el infierno verde en primera línea. El artista en el frente de batalla. Guzmán de Rojas se enlistó y fue destinado al frente, donde no solo portó el fusil, sino que cargó con sus libretas de apuntes. Su misión oficial, en ciertos periodos, fue realizar registros cartográficos y documentales, pero su impulso personal lo llevó a retratar la psicología del soldado boliviano. El cambio de estilo. En el Chaco, su línea se volvió más nerviosa y sus colores más sombríos. Dejó de lado la belleza geométrica de sus obras previas para enfocarse en el agotamiento, la sed y la muerte. La serie Frustración. Durante este periodo, produjo una serie de dibujos y óleos que capturan la agonía de los soldados. El indígena, que antes pintaba como una figura mística, ahora aparecía como un ser humano quebrado por la guerra y el clima hostil. Anécdotas y vivencias. 1. Pintando con lo que había. Se cuenta que, ante la escasez de materiales artísticos en las trincheras, Cecilio no se detuvo. Utilizó carbón de las fogatas y papeles de envolver o restos de correspondencia oficial para realizar bocetos rápidos de sus compañeros de armas. Estas obras, de urgencia, son hoy consideradas de las más valiosas por su carga emocional bruta. Divi. El encuentro con la sed. Una de las experiencias que más lo marcó fue el asedio y la falta de agua. En una ocasión, relató cómo el silencio del Chaco era más aterrador que el sonido de las balas. Esa sensación de aislamiento absoluto se refleja en sus cuadros de paisajes desérticos, donde la naturaleza no es un fondo, sino un enemigo silencioso que devora a los hombres. 3. El retrato del soldado desconocido. Se dice que Cecilio solía pedir a soldados de origen quechua y aymara que posaran para él en momentos de descanso. Muchos de estos soldados veían en el acto de ser retratados una forma de inmortalidad, pues sabían que era probable que no regresaran a sus comunidades. Guzmán de Rojas sentía que, al dibujarlos, les devolvía la dignidad que la guerra
les intentaba quitar. Impacto en su obra posterior. La guerra lo dejó profundamente afectado. Al regresar, su técnica de exaltación del color se mezcló con una melancolía persistente. La toma de conciencia. El Chaco fue el lugar donde el indígena del altiplano y el habitante de las ciudades se encontraron por primera vez como iguales ante la tragedia. Cecilio captó esta unión forzada y la tradujo en un indigenismo mucho más político y humano. Homenaje a los caídos. Muchas de sus exposiciones posteriores, en los años 40, incluyeron bocetos del frente, sirviendo como un recordatorio visual para la sociedad boliviana de que la identidad del país se había forjado en el dolor de las arenas del Chaco. Para Cecilio Guzmán de Rojas, el arte no era un adorno, sino una herramienta política y filosófica. Su pensamiento estaba profundamente alineado con las corrientes que cuestionaban el Estado liberal boliviano de principios del siglo XX, al que consideraba una estructura que vivía de espaldas a la realidad mayoritaria del país, la indígena. Aquí te detallo su postura frente a la revolución y la construcción de ese nuevo Estado. 1. El indigenismo como doctrina de Estado. Guzmán de Rojas no veía al indígena como un elemento folclórico, sino como el núcleo vital de la nación. Su pensamiento se distanciaba del liberalismo, que buscaba civilizar o blanquear a la población, y proponía la recuperación de la dignidad. Para él, el nuevo Estado debía fundarse sobre la estética y los valores del mundo andino. Antiliberalismo estético. Rechazaba las modas europeas que las élites liberales importaban. Creía que un Estado soberano debía tener una imagen soberana, basada en la fuerza telúrica de sus cerros y su gente. 2. La aristocracia de la sangre. A diferencia de los movimientos marxistas posteriores, el pensamiento de Guzmán de Rojas tenía un tinte de indigenismo místico. Él creía en una suerte de aristocracia indígena, donde el linaje aymara y quechua representaba una nobleza espiritual superior a la decadencia de la burguesía liberal de la época. Greater than Dot. Su apoyo a un Estado antiliberal se basaba en la idea de que el liberalismo era un sistema atomizado y egoísta, mientras que el mundo indígena representaba la comunidad, el orden y la conexión con la tierra, lo que hoy entenderíamos como una visión orgánica del Estado. 3. El vínculo con el nacionalismo revolucionario. Aunque murió antes de la Revolución de 1952, su obra fue el sustento ideológico visual. Preparó el terreno para el movimiento nacionalista revolucionario, MER. Educación y arte. Como director de Bellas Artes, abogó por una educación que no buscara copiar a París, sino entender a Potosí y La Paz. Creía que el Estado debía intervenir activamente en la cultura para crear una conciencia nacional. El impacto de la Guerra del Chaco. Su pensamiento antiliberal se radicalizó tras la guerra. Al ver a indígenas y mestizos morir juntos, se convenció de que el viejo Estado liberal, manejado por los varones del estaño,
debía morir para dar paso a un Estado que incluyera a quienes realmente ponían el cuerpo por la patria. Comparativa de visiones. Visión liberal, la que él rechazaba. Visión de Guzmán de Rojas. Antiliberal / indigenista. El indígena es un problema que resolver o educar. El indígena es la solución y el origen de la identidad. Progreso basado en modelos extranjeros. Progreso basado en el retorno a las raíces andinas. El arte debe ser una imitación de los salones europeos. El arte debe ser un grito de guerra y un símbolo de poder nativo. Una anécdota reveladora. Se dice que Guzmán de Rojas estaba tan obsesionado con la pureza estética del nuevo Estado que investigaba técnicas de pintura prehispánicas para que el arte boliviano no dependiera ni siquiera de los materiales importados. Quería una soberanía total, desde el pigmento hasta el pensamiento. No existen registros históricos que confirmen un encuentro personal o una colaboración directa entre Cecilio Guzmán de Rojas, Avelino Ziñani y Elizardo Pérez. Sin embargo, sus vidas y legados están conectados por un mismo clima de época. El auge del indigenismo en las décadas de 1920 y 1930. Aunque no se hayan sentado en la misma mesa, fueron arquitectos de la misma revolución cultural desde frentes distintos. Conexiones ideológicas. La revolución desde el pincel y el aula. Mientras Elizardo Pérez y Avelino Ziñani fundaban la escuela Ayllu de Warisata en 1931, Guzmán de Rojas estaba en el punto más alto de su carrera como director de Bellas Artes. Sus puntos de contacto fueron ideológicos y estructurales. El Estado antiliberal. Los tres se oponían al modelo liberal que consideraba al indígena como una carga. Pérez y Ziñani buscaban la liberación a través de la educación productiva, mientras que Guzmán de Rojas buscaba la liberación a través de la imagen y la estética. Warisata como estética. La escuela de Warisata fue visitada por muchos intelectuales y artistas del círculo de Guzmán de Rojas. El ideal de la escuela Ayllu resonaba con la pintura de Cecilio. Ambos buscaban rescatar la estructura comunitaria andina para construir la modernidad boliviana. El reconocimiento mutuo. Guzmán de Rojas, desde su cargo como director general de Bellas Artes, impulsó una visión del arte que debía llegar a las escuelas rurales. Es muy probable que estuviera al tanto de los avances pedagógicos de Warisata, ya que ambos proyectos eran las dos caras de la misma moneda del nacionalismo indigenista. Diferencias de entorno. Es importante notar que se movían en esferas sociales diferentes. Guzmán de Rojas era un intelectual cosmopolita, formado en España, que operaba desde las instituciones del Estado y las élites culturales de La Paz y Potosí. Avelino Ziñani era un líder comunario aymara que trabajaba desde la base, enfrentando la persecución de los latifundistas. Elizardo Pérez era un profesor con una visión mística de la educación que pasó la mayor parte de su tiempo en el campo, lejos de los salones de arte.
El legado compartido. Si bien no hay una foto de los tres juntos, el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, tomó las ideas de los tres para la Revolución de 1952. De Guzmán de Rojas tomó la imagen del nuevo boliviano. De Ziñani y Pérez tomó el modelo educativo, que tristemente fue desvirtuado posteriormente. Dato curioso: muchos de los pintores indigenistas que siguieron a Guzmán de Rojas fueron a Guarizata a pintar murales, viendo en la escuela de Elizardo Pérez la realización física de los cuadros de Cecilio. La vida sentimental de Cecilio Guzmán de Rojas es uno de los capítulos más enigmáticos y a menudo ensombrecidos por su trágico final. Tiene razón en un punto fundamental: nunca se casó ni formó una familia tradicional, lo que alimentó en su época y en la posteridad una serie de mitos y lecturas sobre su intimidad. Aquí te detallo lo que se sabe y las anécdotas que rodean su soltería y su concepto del amor. 1. El amor sublimado en la estética. Para Cecilio, su gran amante fue la estética andina. Muchos de sus biógrafos sugieren que era un hombre de una sensibilidad tan extrema y absorbente que no dejó espacio para la vida doméstica. La mujer como símbolo. En sus cuadros, la mujer indígena no es retratada desde el deseo romántico convencional, sino como una deidad o una extensión del paisaje. El ascetismo. Se dice que vivía de manera casi monástica cuando estaba entregado a sus proyectos. Su pasión estaba volcada en los pigmentos, la restauración y la dirección de la academia. 2. La anécdota del amor imposible en España. Durante sus años de estudiante en Madrid, se cuenta que Cecilio quedó impactado por la belleza de las mujeres gitanas y las modelos que posaban en la Academia de San Fernando. Sin embargo, hay una anécdota recurrente. Se dice que mantuvo un afecto profundo y platónico por una mujer en España, pero que la diferencia de clases y su propia decisión de regresar a Bolivia para redimir a su raza lo llevaron a cortar cualquier vínculo. Él sentía que tener una familia en Europa o con una visión europea lo distraería de su misión sagrada en los Andes. 3. El rumor de la soledad elegida. En la conservadora sociedad paceña de los años 30 y 40, el hecho de que un hombre exitoso, apuesto y culto permaneciera soltero generaba cuchicheos, misantropía y depresión. Se sabe que Cecilio sufría de episodios de profunda melancolía. Algunos amigos cercanos mencionaban que no se sentía hecho para este mundo. Su incapacidad para establecer una pareja estable podría haber estado vinculada a su lucha interna con la depresión, que finalmente lo llevó al suicidio. El arte como refugio. En una ocasión, mencionó que su obra era su única descendencia. Para él, sus cuadros eran hijos que debían sobrevivirle para educar al pueblo boliviano. 4. Un amor oculto. Existen teorías de investigadores que sugieren que Cecilio pudo haber tenido amores intensos, pero clandestinos o no correspondidos. Su obra, El triunfo de la naturaleza, donde aparecen figuras desnudas con una carga erótica estilizada, sugiere una apreciación de la belleza humana muy alta
pero siempre mediada por el pincel. Al no dejar diarios personales públicos sobre su vida amorosa, su intimidad quedó sellada. Lo que sí dejó fueron cartas a sus amigos, donde hablaba de una soledad necesaria para alcanzar la perfección técnica. Su familia fueron sus discípulos. Al no tener hijos propios, volcó todo su instinto paternal y pedagógico en sus alumnos de la Academia de Bellas Artes. Artistas como María Luisa Pacheco o Gili Maná, en sus inicios, bebieron de su influencia como si fuera un patriarca artístico. Un detalle conmovedor: el día de su muerte, en el valle de Yojeta, se encontraba solo. No hubo una esposa o hijos que recogieran su legado inmediato, sino el Estado boliviano y sus alumnos, quienes lloraron al maestro que prefirió la inmortalidad del arte a la calidez de un hogar. Llegamos al final de este encuentro, pero la historia que hemos despertado hoy no debe volver a dormirse. Queda en manos de cada uno de ustedes el compromiso de mantener viva la llama de nuestra memoria histórica. Hoy hemos caminado junto a los cronistas y guerreros que forjaron nuestra identidad. Nuestro objetivo ha sido claro: convertir cada billete en un puente hacia el pasado, para que cuando veas esos rostros, no veas extraños, sino antepasados que lucharon por el suelo que hoy pisamos. La intención de este espacio es, y será siempre, evitar el olvido, porque el olvido es la única muerte definitiva de los héroes. En nuestra próxima entrega continuaremos este viaje por la nueva familia de billetes, descubriendo los sueños y las hazañas de otros hombres y mujeres que dieron todo por Bolivia. Les invitamos a ser guardianes de este legado y a compartir estos relatos en sus hogares, en las aulas y en las plazas. Gracias por habernos acompañado en este acto de justicia con nuestro pasado. Nos reencontramos pronto para seguir dándole voz a quienes hicieron historia. Que la memoria nos guíe y que el orgullo de nuestra identidad nos fortalezca. Hasta nuestro próximo encuentro.